La integración de 20 minutos se llevó a cabo en el año 2007. En principio, la gente que hacíamos papel pasamos a hacer papel y web, es decir, independientemente del soporte, se elaboraban las noticias y lo que principalmente cambiaba, desde mi punto de vista, es que pasabas a trabajar con la información como una materia prima independientemente del soporte. Es decir, las noticias se iban soltando, por así decir, en la web y cambiaba, en mi opinión, el acotamiento que supone el papel con sus ventajas e inconvenientes. Es decir, porque pasas de tener un horizonte temporal que es al día siguiente la publicación en papel, pues desaparece y la información sale en el momento que la tienes. Eso que suponía unos cambios en el horario, en el soporte, como digo, pero también, en mi opinión, en la forma de elaborar la información, aparte del horizonte temporal, los lenguajes, el estilo y sobre todo ese cambio de mentalidad que implica la red de una actualización continua y de no tener que estar simplemente redactando con la expresión ayer, con el pasado, sino con noticias que continuamente iban cambiando. Soltabas una cosa por la mañana, por la tarde había cambiado, es decir, cambiar el chip hacia lo que supone la red y una actualización pues, prácticamente continua. Bueno, yo creo que fue una combinación de formación inicial, pero sobre todo un reciclaje continuo y un aprender conforme ibas haciendo las cosas. Sí que es verdad que se nos formó en cuanto al editor web, a las herramientas con las que trabajábamos, pero también nosotros, pues muchas veces se dice que el movimiento se aprende andando. Íbamos aprendiendo a base de pues, cometer ciertos errores iniciales, yo creo que explicables, y poco a poco pues sí que íbamos, todos los periodistas, yo creo que el equipo notábamos que conforme iban avanzando las semanas pues adquiríamos un rodaje que al principio es lógico que no tengas y que las rutinas pues te cueste cogerlas y sobre todo también pues combinarlas con lo que era el papel. Sí, la experiencia fue pionera y se llevó a cabo en el año 2007 y en el año 2009 se produce el proceso inverso, es decir, se integraron las redacciones y posteriormente se volvieron a separar. Esa separación vino por una reorganización de la propia compañía, se separaron las distintas áreas de negocio, como en este caso son 20 minutos edición impresa, 20minutos.es y la revista de ocio y tendencias Calle 20. Esto fue una decisión de la compañía de separar, como digo, en áreas de negocio sus diferentes productos. En principio pues es una decisión empresarial, yo creo que la empresa también evaluaría cómo se había llevado a cabo esa fusión digital-papel y consideró que lo mejor era concentrar los equipos, por una parte 20 minutos en papel y 20 minutos digital, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, en las delegaciones algo todavía hacemos de web, sobre todo en cuanto a volcado de información de papel a la red, pero sí que es verdad que no con la vorágine de trabajo que implicó la fusión en un primer momento. Pues definiría mi labor como un periodista que hace un poco de todo. Nosotros, por el tipo electoral que nos dirigimos, es un tipo de prensa generalista en el que sí que es verdad que nos centramos en temas más locales y sociales, pero que no dejamos de lado temas que puedan interesar en un momento dado. Periodismo político no tocamos tanto como hacen en el día a día los periódicos de pago, pero en determinados periodos, como pueden ser periodos electorales, grandes debates, aprobación de presupuestos, bajamos a pie de calle a lo que le interesa a un lector más o menos mayoritario. No entramos en el consabido politiqueo de un político dice, el otro responde y te puedes tirar así pues, días y días. Yo creo que el debate político se ha radicalizado bastante en los últimos años y no sé hasta qué punto los medios de comunicación somos reflejo de esa radicalización o incluso podemos contribuir a ella. Por ejemplo, el tema de la apertura de comentarios de las noticias de Internet, yo creo que eso sí que favorece que cierto tipo de público
pues exponga unos contenidos más o menos radicales, incendiarios, que otros usuarios les repliquen y se convierta en esta cadena que a lo mejor puedan hacer los políticos o podían hacer en los medios más tradicionales, pues llevado a la red en una apertura general a todo tipo de público. Yo creo que esa radicalización, no sé hasta qué punto, si ya existía, se está acentuando, pero a mí me da la impresión de que sí. La participación del público, pues yo creo que está todavía en un proceso de conformación, no sé hasta qué punto, va a llegar. Y luego sí que es verdad que determinados medios, específicamente de Internet, determinados portales, sí que les interesa ese tipo de radicalización política para, no sé si para captar audiencia, imagino que sí. En principio había una política, hasta donde yo sé, de apertura, de que cualquier comentario se publicaba y luego había una revisión, pues, de que no contuvieran contenidos sexistas, insultantes, etcétera, etcétera, para mantener un clima de respeto. Claro, eso en noticias que tienen 1.500 comentarios en algunos casos y en un medio que abarca, pues, todo el territorio nacional, yo intuyo que es complicado de filtrar. En los últimos tiempos incluso se ha llegado a la medida de cerrar a comentarios determinado tipo de noticias porque se observaba que era recurrente directamente entrar a insultar y no aportar nada al debate. Entonces, determinado tipo de noticias que pues, por ejemplo, si hacen alusión a una desgracia o a un accidente y la gente se mete a insultar, pues evidentemente cerrándolo evitas pues unos contenidos desagradables. Claro. Y luego en lo que comentabas de la diferencia en el tratamiento político, yo sí que, a lo mejor por el tipo de medio de comunicación y por esa selección que hacemos de no publicar todo tipo de declaraciones en papel, sí que veo una diferencia con la web. Y es que la web, al tener un espacio ilimitado, sí que te da opción, claro, te da más juego a publicar más noticias. Y ese tipo de noticias yo creo que sí que generan interés, por lo menos en el lector de Internet. No sé hasta qué punto en el lector de papel, y ahí es donde sí que veo una diferencia entre unos y otros públicos.